Brócola Loca presenta. Voy contigo, Raquel Flores, el tema de la sequía. No le hemos dado el golpe, no le damos la dimensión ni el riesgo que representa la situación que vamos a vivir estos 3 meses. Te escucho. La zona metropolitana del Valle de México registra una severa sequía que afectará los próximos 3 meses en la distribución de agua debido a que las presas que abastecen esta zona se encuentran a la mitad. Esto lo advirtieron la Comisión Nacional del Agua, el Gobierno de la Ciudad de México y el Estado de México. En conferencia de prensa conjunta, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum explicó que por 4º año consecutivo el sistema Cutzamala sufrirá una sequía crítica, ya que de los 2.5 metros cúbicos por minuto que se registraron en 2022, para este año se suma una reducción de 1 metro cúbico por segundo. Los próximos 3 meses, marzo, abril, mayo por lo menos, la zona metropolitana del Valle de México, la región centro del país, pero en particular para nuestro interés la zona metropolitana del Valle de México, va a vivir una sequía prolongada, que se suma a la sequía del 2020, 2021 y 2022. Eso significa que las presas del Cutzamala están a la mitad, en general, de lo que deberían de tener almacenado. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez, detalló que de acuerdo con el último reporte del 15 de febrero, la cuenca alta del sistema Cutzamala ya registraba una sequía moderada a severa. Dijo que aunque se presentaran lluvias mayores en el Valle de México en el mes de mayo, esto no significa que se captará la misma cantidad de agua en la parte alta de Cutzamala. Todo esto se está también reportando a nivel nacional en el sentido de que los fenómenos meteorológicos como el fenómeno de la Niña y también las altas temperaturas están ocasionando esta reducción del agua. El centro del país hacia el norte tiene cierto grado de sequía, como lo vimos aquí, y pues es principalmente, como lo dijimos, el efecto del fenómeno meteorológico global, que es la Niña, que ha inducido altas temperaturas y ha inducido escasas lluvias. Entonces, ese es uno de los principales fenómenos meteorológicos que han provocado sequía y falta de lluvia en el país. Bien, bueno, le aprecio mucho a Roberto Capuano. Roberto Capuano es asesor del sistema de aguas de la Ciudad de México. Este sistema de aguas de la Ciudad de México es, vamos, yo creo que es el primer organismo que recuerdo de la Ciudad de México, el sistema de aguas de la Ciudad de México, pero lo aprecio mucho. Roberto, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Joaquín, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio en el aire. A ver, que antes de ir por cuáles son las causas de la sequía, quiero que me digas qué va a pasar y qué se va a hacer. Miren, lo primero que hay que... ahorita la jefa del gobierno, lo escuchamos en la conferencia de prensa del martes explicar, voy a ahondar un poco en esa explicación. La sequía que estamos viendo en este momento es histórica, y la razón por la cual decimos que es histórica es porque el Cutzamala, que es una de nuestras fuentes principales de agua, está en un nivel muy bajo. Es un sistema de presas. Entonces, lo que sucedía en años anteriores era que tomábamos agua del Cutzamala, llovía, se llenaban, tomábamos agua, llovía, se llenaban, y de esa manera era un ciclo natural durante muchos años. Lo que ha pasado desde hace ya 4 años es que hay una sequía, es decir, no llueve, y por lo tanto el Cutzamala no se llena como se llenaba antes. Eso quiere decir que estamos entrando en esta época de sequía con muy poca agua guardada, digamos. Y eso quiere decir que vamos a empezar un proceso que puede ser complicado en términos de la cantidad de agua que tenemos. Ahora bien, esta situación no nos agarra desprevenidos en el gobierno de la ciudad. Básicamente, desde que empezó el sexenio, hemos estado trabajando para prepararnos para un momento como estos y recuperar o sustituir la cantidad de agua que dejamos de recibir del Lerma Cutzamala. Eso por una parte. Pero por otra, pues ya llegó este momento y tenemos que prepararnos, y por eso vamos a implementar una estrategia en la cual, si me permites, te continúo platicando, hago una pausa por si quieres comentar algo. No, yo lo que quiero saber es cuál es la dimensión de la sequía que viene, para poder tener en claro cuál es la dimensión de lo que se va a hacer.
La dimensión de la sequía, vamos a decir, ¿qué es lo que no va a pasar? No nos va a pasar como en Monterrey. Y no nos va a pasar como Monterrey porque estamos trabajando un par de años antes de que eso ocurra. Sin embargo, sí quiere decir que el agua que recibimos de Cutzamala es 25%, 24% menor a lo que recibíamos cuando no había este problema de almacenamiento en la presa. 25%, 24% menos de lo que había en ese momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desde el gobierno tenemos que asegurarnos que todo el agua que podemos generar de las otras fuentes lo vamos a hacer. Tenemos que asegurarnos de que no perdemos agua, reparar fugas. Eso lo estamos haciendo con mucha fuerza y con mucha disciplina. Tenemos que asegurarnos que el agua que sí tenemos disponible la vamos a distribuir de manera equitativa. ¿A qué me refiero? El agua llega a la ciudad desde el poniente, desde el lado de la ciudad que está cercano a Toluca, y cruza la ciudad de poniente a oriente. Conforme va cruzando, el agua se va consumiendo y hay zonas del oriente de la ciudad que ya no están recibiendo el agua como tendrían que estarla recibiendo. Entonces tenemos que asegurarnos que eso lo resolvemos de una manera que sea equitativa para toda la ciudad. ¿Y cómo van a hacer perdón Roberto Capuano, cómo van a hacer esta repartición equitativa? Porque yo lo que estoy viendo es que va a faltar agua para todos. Pero fíjate, Joaquín, cuando falta agua en la ciudad, no falta parejo para todos. Porque si nosotros simplemente dejamos que el sistema opere como existe desde hace muchas décadas, entonces en el poniente de la ciudad, la gente, digamos, llena sus tanques y conforme los va llenando, pues se les va acabando el agua a la gente del oriente. Y eso no lo podemos permitir, porque entonces lo único que vamos a hacer es que vamos a crear una crisis en el oriente de la ciudad. Tenemos que asegurarnos que digamos que si no hay agua, o tenemos que modificar la cantidad de agua que tenemos disponible, no solamente afectamos al oriente de la ciudad. A eso me refiero. Puntualmente lo vamos a informar en su momento cuando tengamos que tomar acciones. La intención de la conferencia de prensa esta semana y de esta llamada inclusive es hacer a la gente visible, hacerla consciente de que estamos entrando en este periodo, es un periodo complicado. Y toda la gente que nos está escuchando debe de entenderse como un agente de la solución, porque la manera de controlar esta misma situación así es controlar la cantidad de agua que estamos consumiendo. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo concretamente? Cualquier uso de agua que no sea para uso humano en este momento no es apropiado. No debemos de regar jardines, no debemos de lavar nuestros coches con mangueras, mucho menos barrer la banqueta con mangueras. Nuestro uso de agua en la casa para nuestra higiene personal, tanto en el baño como en nuestros WCs, lo debemos de limitar, no lo debemos de eliminar, lo debemos de limitar, es decir, bañarnos rápido. Si tenemos fugas en la casa, en algún WC, en alguna llave, hay que arreglarlo. Ahora es el momento para hacerlo. A nivel industria, ayer tuvimos una reunión con los principales industriales de la Ciudad de México y a todos ellos les pedimos compromisos concretos en volúmenes de agua, que ellos también van a reducir sus consumos. Es decir, todos nos tenemos que apretar el cinturón, todos tenemos que participar de manera solidaria con lo que está pasando en la ciudad. Y esto es realmente el mensaje principal que queremos dar en este momento. Sí, o sea, pues lo que deberíamos hacer permanentemente, no desperdiciar agua, ¿no? En efecto, lo que buscaremos es que la cultura del agua en toda la Ciudad de México cambie. Y digo toda la Ciudad de México porque, insisto mucho en esto, Joaquín, el oriente de la ciudad lleva usando el agua de manera consciente durante ya mucho tiempo porque el oriente de la ciudad ha padecido falta de agua durante tiempo. Principalmente hay que pensar en esto en el poniente de la ciudad, en lugares donde no ha faltado el agua y donde pareciera que el agua no es un problema. Bueno, ahí es donde tenemos que entender particularmente que el agua es un bien finito. Solo se puede desperdiciar el agua donde la hay. Ni modo que en las zonas de que falta agua en la Ciudad de México la desperdicien, es imposible, si es de subsistencia. Precisamente. Y eso es lo que nos tenemos que asegurar, que la gente que vive en zonas que tienen agua de manera más abundante, entiendan que si están regando sus jardines, esa es agua que no le está llegando a alguien que vive del otro lado de la ciudad. Es cierto, sí. Sí, pero ¿sabe qué, Roberto? Me temo que su llamado, al que me sumo, ¿sí?
pues no nos van a hacer caso, porque van a seguir regando los jardines, van a seguir lavando los coches a manguerazos, los que disponen del agua, por supuesto, estamos hablando, ¿no? Eso no va a cambiar porque hay una insensibilidad y una lejanía con las necesidades, en este caso de toda la ciudad, de un egoísmo que asusta. Reacciono a ese punto de vista de dos maneras, Joaquín. La primera es que yo soy muy optimista en general en la forma en la que la gente de la Ciudad de México reacciona ante las crisis. Y me acuerdo de lo difícil que fue, por ejemplo, el sismo del 17, pero también me acuerdo con mucha conmoción de la manera en la que... A ver, Roberto, no nos remontemos a eso porque esto es una tragedia, ¿sí? Yo hablo de que no tiene nada que ver la gente de donde sobra agua, ¿sí?, con la solidaridad de un sismo. No, porque mientras no se sienta la dimensión, y aún sintiendo la dimensión de la escasez de agua, nadie va, una mayoría no va a reaccionar, vamos, ¿sí? No, mi intención no era hacer una comparación de las dos situaciones, mi intención era simplemente mostrar o señalar que en la Ciudad de México somos una ciudad solidaria. Esa es la primera manera en la que yo evalúo. Me explico, ¿no? Roberto Capuano, yo estoy de acuerdo con lo que me está diciendo, tenemos que cuidar el agua. En México nunca ha existido una cultura de cuidado del agua. Ojalá que esta escasez de agua sirva para, en muchos, crear esa cultura, y más que cultura, crear esa solidaridad con la gente que no tiene agua, porque otros sí consumen. Como te decía, yo lo veo de dos maneras. La segunda manera es que esta es una situación fluida, es una situación dinámica. Es decir, si la situación lo requiere, pues se tienen que evaluar diferentes medidas que se pueden tomar. En este momento lo que estamos haciendo es un llamado a la solidaridad de la ciudadanía para que se sumen a un esfuerzo de utilizar menos agua. En particular, reitero, el agua que no sea para consumo humano, en este momento es agua que no se debe de utilizar. Bien, ¿puedes repetir, Roberto, las sugerencias o las peticiones de conductas o de medidas para este tramo que en principio se presenta como una sequía de 3 meses, que en realidad pues finalmente no se puede determinar si serán menos o serán más, ¿no? Las cosas, a ver, lo principal es no reguemos jardines, sí, no lavemos coches con manguera, sí, no lavemos las banquetas con manguera, menos aún. De acuerdo. Sí. Y en nuestras casas utilicemos de manera muy racional el agua. Es decir, por ejemplo, una medida, lo que más consume agua en la mayoría de las casas es lavar la ropa. Entonces, si en mi casa lavamos la ropa 5 días a la semana, igual y lo hacemos 2 días a la semana o 1 día a la semana. Nos aseguramos que el agua en nuestra casa, en nuestro espacio de vivir, lo estamos utilizando de manera muy eficiente. Entonces, fugas en la casa, revisarlas. El baño, hacerlo corto, hacer baños breves, no dejar correr la llave. O sea, no rasurarse en la regadera, Roberto. Precisamente, ese es un gran ejemplo. Las personas que se rasuran en la regadera con el chorro prendido, esa gente le pedimos que apague el agua mientras está rasurando. Ese es un gran ejemplo. Sí. Bueno, pues seguiremos hablando de esto, Roberto, porque sí es algo grave, es preocupante. No va a haber cortes de agua, no va a faltar el agua, Roberto, o puede faltar. No debe faltar. No debe faltar, no vamos a vivir una situación tan drástica como la que se vivió en otras ciudades del norte del país, pero por otro lado, Monterrey, sí. Para poder mantenernos en un estado como en el que estamos, tenemos que cuidar el agua, tenemos que cuidar el agua. Bien. Vamos a ver entonces, Roberto. Si no se cuida el agua, va a faltar agua. Vamos a decirlo muy claro, ¿no? Es correcto. El agua que no tenemos, simplemente no la tenemos. Venga. Pues ojalá nos oigan a los dos, sí, porque yo soy lo mismo, Roberto, esto del cuidado del agua, desde antes de esto, porque me parece criminal el desperdicio de agua. Y ojalá nos hagan caso, Roberto Capuano. Gracias, Joaquín. Yo así deseo que sea.
y que sepan toda la gente que nos está escuchando que esta información continúa. Conforme la situación progrese, daremos nueva información. Si es necesario diario, lo haremos diario. Seguiremos hablando, ¿te parece, Roberto? Claro que sí, aquí estoy a las órdenes, con mucho gusto. Igualmente. Gracias, Roberto Capuano, asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Y esta crisis, ¿sí? Esta crisis, ¿cuál es la crisis? Que falta agua. Y que si no la cuidamos, va a faltar. Cola Loca presentó